La vista es un sentido que hay que cuidar desde la infancia hasta la vejez y prestarle atención a cualquier alerta que nos indique un problema de visión. Hoy hablaremos de un grupo de enfermedades que dañan el nervio óptico y comprometen la salud de nuestros ojos, al punto que son una de las principales causas de ceguera en personas mayores de 60 años. Aunque no suele presentar síntomas hasta muy avanzado el daño, si es detectada a tiempo, las posibilidades de un tratamiento que frene el avance de la enfermedad son muy altas, y eso se puede hacer desde que el paciente es joven. Los especialistas nos dan pautas para identificar los síntomas y tratamientos del glaucoma. Durante años, Sandra usó medicamentos con corticoides para tratar dolencias de la piel y los ojos. Sin embargo, no imaginó que la aplicación prolongada de estos tratamientos pondrían en riesgo su visión. Al acudir a su oftalmóloga, le diagnosticaron glaucoma. Recuerdo que hace varios años tuve unos problemas de alergia en mi piel, principalmente faciales. Yo acudí a consulta médica dermatológica, en la cual me recetaron unas cremas que contenían corticoides. En realidad fue una alergia, pero yo aproximadamente los utilicé como unos 2 años. Además de eso, me hice una cirugía estética en los párpados y también me recetaron una crema que contenía corticoides. Y a raíz de eso fue que mis ojos se enrojecieron más y acudí a consulta oftalmológica con la doctora Sosnagos. Ella me explicó el problema, lo que podía ocasionar el glaucoma, que podía llegar hasta la ceguera. Lo complejo de esta dolencia es que no causa síntomas que alerten al paciente para buscar ayuda médica. Tras consultar a la especialista, notó que había perdido una parte de la visión. Yo no soy consciente de que no veo con una parte del ojo y en los estudios arrojan que yo no puedo ver con la parte superior de mi ojo derecho. Entonces la pérdida de visión es periférica, por lo cual es muy importante hacernos estos chequeos. Ella no acudía por riesgo de glaucoma, sino por un ojo rojo. Pero ella ya traía como antecedente un uso crónico de corticoides. Entonces, durante el examen pude determinar ciertas características del nervio que llamaban mi atención, pero además la presión intraocular estaba elevada. Por su edad, por su expectativa de vida, decidí empezar con un láser y es lo que actualmente ella maneja con unas presiones bastante adecuadas. Entonces está controlada. El glaucoma es conocido como el ladrón silencioso de la visión. Cuando la persona nota que tiene dificultades para desplazarse, se tropieza o apenas logra ver ciertos objetos, la enfermedad ha avanzado tanto que el tratamiento estará encaminado a evitar la ceguera. Esta afección afecta a 80 millones de personas en el planeta y, según la OMS, es la primera causa de ceguera irreversible en el planeta. Se caracteriza porque la visión se va perdiendo lentamente de fuera hacia adentro. Durante este proceso, en el 90% de casos, el paciente no le pica, no le arde, no tiene ningún síntoma. Casi todos los pacientes llegan por la entrada de un cuerpo extraño, por un ojo seco, por un orzuelo, y uno en el examen completo encuentra que el paciente tiene glaucoma. El glaucoma es una enfermedad crónica y degenerativa que se asocia con el aumento de la presión intraocular, es decir, la tensión en el interior del ojo. El glaucoma, en palabras sencillas, es la enfermedad del nervio óptico. El nervio óptico es el que comunica el ojo con el cerebro, es decir, lleva toda la información para que en el cerebro se procesen las imágenes y se desarrolle la visión. El ojo es un compartimento que tiene un líquido. Este líquido se llama humor acuoso. El líquido se produce constantemente, pero así también tiene que salir del ojo. Cuando hay una alteración, un daño en los canales de drenaje, la presión intraocular, o sea, dentro del ojo, sube. Y esto es lo que ocasiona el daño del nervio óptico. Al dañarse el nervio, se van perdiendo las fibras nerviosas y eso es lo que va a producir lenta pero progresivamente la ceguera. Manuel tiene 77 años y hace unas décadas recibió el diagnóstico de glaucoma. Veo, como le diría yo, como 2 cañones de escopeta al fondo. A los lados no veo. Yo para eso tengo que bajar la cabeza. Además, si yo le miro a usted,
yo la cámara no la estoy viendo. Yo he heredado lo de mi padre, sordo y vista, pero mi padre ya fue muy tarde y no había los adelantos que hay ahora. Manuel fue sometido a una cirugía para reducir la tensión del ojo. Hoy debe seguir una rutina estricta de gotas todos los días. En sus primeras etapas, el glaucoma ocasiona la pérdida de la visión periférica de los ojos. Es como mirar a través de un tubo. Este efecto es conocido como visión túnel. La característica de la pérdida de la visión en glaucoma siempre es de fuera hacia adentro. Por eso lo primero que se pierde es la visión periférica, lo que nosotros comúnmente conocemos como le vi con el rabo del ojo ese carro. Eso es lo que se va perdiendo. Entonces, como nosotros trabajamos en el 90% al día con la visión central, el paciente no se va dando cuenta que va perdiendo la periferia. Una de las primeras cosas que se restringen es el manejo. Segundo es, como tenemos una pérdida de visión así periférica, el paciente tiene que tener mucho cuidado cuando camina, cuando baja gradas. El paciente tiene que aprender a corregir los movimientos de su cabeza, porque no es así. El paciente tiene que aprender a ver así. Movimientos en bloque, para bajar las gradas, en bloque, para subir, porque se golpean con los muebles de las cocinas, con todo lo que, con rótulos vienen partidos la frente. Empezamos un entrenamiento de reeducación, de cómo caminar, de cómo mover la cabeza. Absolutamente todo cambia. Esta patología tiene varios orígenes, siendo la genética una de las más relevantes. El hijo del portador de glaucoma tiene entre 6 y 10 veces más probabilidades de desarrollarlo, pero también hay otros factores de riesgo. Pacientes mayores de 40 años tienen mayor riesgo de esta afección. Y si la edad aumenta, evidentemente el riesgo también aumenta. Los pacientes que tienen familiares con glaucoma, es decir, antecedentes genéticos, es importante que se realicen un control antes de los 40 años, por ejemplo a los 35 años. Los hispanos, afrodescendientes, los asiáticos tienen mayor riesgo también. Por otro lado, tenemos pacientes con miopía o hipermetropía elevadas, es decir, medidas altas en sus anteojos. Pacientes que tienen enfermedades de base, como la diabetes, la hipertensión, migrañas o cualquier tipo de problema vascular. Por otro lado, un factor súper importante son los pacientes que utilizan ciertas medicinas, por ejemplo, los corticoides. Son de un amplio uso en diferentes especialidades y su uso crónico o incluso la automedicación puede ocasionar glaucoma. Mantener consultas anuales de la visión puede ayudar al oftalmólogo a detectar la enfermedad antes de que se pierda la visión. El momento en que llega al oftalmólogo, nosotros hacemos un control en general, pero ponemos mucho énfasis en la toma de la presión intraocular y en el fondo de ojo. El fondo de ojo es lo que nos va a permitir observar las características del nervio. Si nosotros vemos que ese nervio óptico ya tiene alguna alteración o sospechamos, complementamos con otros estudios, tanto de función del nervio como de la estructura del nervio. Y eso nos permite dar un diagnóstico y empezar enseguida con un tipo de tratamiento. Una vez diagnosticado el glaucoma, el tratamiento depende del tipo y fase en el que se encuentre. Si bien no tiene cura, puede controlarse. Tenemos entre las opciones de tratamiento diferentes tipos de láser. Tenemos colirios, es decir, medicación tópica, que si bien es cierto no están exentos de efectos secundarios, son necesarios para prevenir la ceguera. Ahora, finalmente, cuando el glaucoma ya es severo, es avanzado, hay una intolerancia a la medicación, pues ya tenemos que actuar con procedimientos quirúrgicos. Dentro de estos puede necesitar el paciente una extracción de la catarata, o sea, del cristalino del ojo, que tal vez ya está grande y está ocasionando también el glaucoma. Podemos tener cirugías que permitan que este líquido salga de mejor manera, incluso dispositivos que nos ayudan a drenar el líquido del ojo. Un paciente con glaucoma enfrentará muchos cambios en su vida, por lo tanto es importante el apoyo familiar. Se necesita un apoyo en la contingencia de la familia en el cumplimiento de las gotas. Los pacientes se olvidan. Se requiere mucho del contingente familiar, por ejemplo, en el postoperatorio inmediato. Los pacientes salen sin ver
nada, se angustian, se desesperan. La parte emocional. Hay pacientes que sí se tiran a morir. Un paciente antes de este vino con una depresión terrible. Cuando un paciente recibe el diagnóstico de glaucoma, la estructura interna de la casa debe cambiar. Es decir, debemos quitar alfombras, enchufes, porque el paciente se nos puede tropezar, o estos muebles a media altura que hay. La vajilla debe ser de colores y de plástico. Dependiendo de la severidad del glaucoma, toda la casa debe ponerse tubos de colores intensos para favorecer el desplazamiento de un paciente con glaucoma. Entonces todo cambia, por eso el apoyo familiar, la contingencia familiar es vital. Nosotros no podemos evitar que las personas tengan glaucoma. Lo que podemos evitar es que las personas se queden ciegas. Como en cualquier enfermedad, se requiere un estilo de vida saludable. Se recomienda mucho el ejercicio, la meditación. Y si bien es cierto, no limitamos alguna actividad física en especial, sí se recomienda que no realicen, por ejemplo, buceo, levanten pesas, clavados en piscina, o sea, todo lo que implique un incremento de la presión hacia la cabeza. Ya se ha confirmado que el tabaco produce ciertos daños en la parte posterior del ojo y eso podría repercutir también en el nervio, el alcohol, el sedentarismo, porque con eso vienen otras enfermedades, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad. Los expertos recomiendan una visita anual al oftalmólogo a partir de los 40 años y si hay el diagnóstico en algún familiar, el control debe ser inmediato para evitar que esta enfermedad sea irreversible.